la empresa y su clasificación. Si partimos del concepto que debemos separar conceptualmente a la empresa del fondo de comercio y la estructura jurídica, entonces ya entraríamos a pensar que la empresa es la organización. El fondo de comercio, inmerso en esa organización, está conformado por los elementos materiales e inmateriales, y la estructura jurídica son aquellas vestimentas que revestirán a la organización, y para ello hay que advertir la finalidad que se persigue. Si bien las empresas tienen elementos comunes, resulta positivo clasificarlas teniendo en cuenta algunos criterios. Pueden clasificarse según su actividad en empresas industriales, empresas comerciales y de servicios. Según el tamaño, empresas pequeñas y medianas y grandes empresas. Según el vínculo entre sus integrantes, podemos mencionar a las empresas familiares y las no familiares. Según dónde desarrollan la actividad, las podemos categorizar en empresas locales, empresas nacionales, empresas transnacionales y multinacionales o internacionales. Y finalmente, según el destino de sus resultados, las podemos clasificar en empresas con fines de lucro o sin fines de lucro. Empecemos tomando en consideración la actividad. Entonces, según su actividad, podemos a su vez subclasificarlas en empresas industriales, empresas comerciales y empresas de servicio. Las empresas industriales son aquellas en donde la actividad que desarrollan consiste en la producción de bienes por medio de la transformación o extracción de las materias primas. Estas, a su vez, pueden dividirse en extractivas, por las cuales son empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sean renovables o no renovables. Ahora bien, se entiende por recursos naturales todos los elementos de la naturaleza que van a ser indispensables para la subsistencia del hombre, como por ejemplo las empresas madereras, las pesqueras, las mineras, las petroleras, etc. Luego encontramos las manufactureras, que son empresas industriales que transforman las materias primas en productos terminados. Y a su vez, estas pueden ser de dos tipos: empresas que producen bienes de consumo final o que producen bienes de capital. Las de consumo final producen bienes que satisfacen directamente la necesidad del consumidor, y pueden ser estos duraderos o no duraderos, suntuarios o de primera necesidad. Ejemplo, entre otros, ¿no? Productos alimenticios, prendas de vestir, aparatos y accesorios eléctricos. Y las empresas que producen bienes de capital satisfacen la demanda de las industrias de bienes de consumo final. Por ejemplo, las empresas productoras de papel, o empresas que producen maquinaria ligera, o empresas que producen productos químicos. Luego tenemos las empresas agropecuarias. Y las empresas agropecuarias son aquellas cuyo objeto pasa a ser la explotación de la agricultura y la ganadería. Luego tenemos las empresas comerciales, que son aquellas que se caracterizan por ser intermediarias entre las empresas industriales, que son las productoras, y el consumidor. ¿Y cuál es la principal función? Justamente la compraventa de productos terminados, para luego ser introducidos en el mercado de consumo.
A estas las podemos clasificar en mayoristas, minoristas o comisionistas. Las mayoristas son aquellas que efectúan ventas a gran escala a otras empresas que son minoristas y que a su vez estas distribuyen el producto directamente al consumidor. Las minoristas venden productos en pequeña cantidad, son los almacenes. Y los comisionistas son las empresas que se dedican a vender mercancía que los productores le dan en consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión. Y por último vamos a hablar de las empresas de servicios. Son aquellas cuya actividad principal es ofrecer un servicio intangible, con el objeto de satisfacer necesidades colectivas, cumpliendo con su ejercicio económico, que es el fin de lucro, ¿no? Y entre ellas podemos clasificarlas según los sectores. La de transporte, por ejemplo, autobuses, por ejemplo, camiones, mudanza, ferrocarril, las de turismo, que son hoteles, restaurantes, centros nocturnos. Tenemos las instituciones financieras como los bancos, las entidades propiamente financieras, las hipotecarias. Tenemos los servicios públicos como el agua, el luz, gas, los servicios profesionales como asesorías, despachos contables, jurídicos, la educación, escuelas, academias. Otro sector sería la salud, hospitales, clínicas, sanatorios. Después tenemos la comunicación, periódicos, radio, TV, telefonía. Y por último los seguros, como por ejemplo las compañías de seguros y reaseguros. Si hablamos de empresas grandes, medianas y pequeñas, habitualmente las categorizamos en las grandes empresas y las pymes. Cada país las clasifica según los estándares que cada uno tenga, de ahí la dificultad de definirlas. La gran empresa se puede conceptuar en contraposición a la pequeña y mediana, que son las pymes, y si entendemos por pymes que son aquellas que no pasan límites ocupacionales o financieros, la gran empresa es la que pasa esos límites. Pero esos límites son diferentes en cada país, por eso lo será según donde se encuentre. Por ejemplo, se considera en un país gran empresa cuando sobrepasa los 80 empleados, mientras que en otros, para ser tal, debe sobrepasar los 300 empleados. Con relación a las pequeñas y medianas empresas, que son las pymes, son los grandes motores de la economía y son organizaciones con espíritu emprendedor y variado. Van a predominar en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial. ¿Por qué? Por las grandes inversiones que necesitan y el mayor volumen de negocio y de personal. Por ello, una pyme no puede ser tal si supera ciertas ventas anuales y la cantidad de personal contratado. Eso desde el punto de vista de nuestro país. En nuestro país las pymes se encuentran reguladas por la Ley 24467 y con las modificaciones de la Ley 25.300, 27.264 y 27444. Estas leyes tienen por objeto promover el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.